sistema de contratación garantiza que no exista. Ese es un indicio para considerar que estos actos de corrupción han venido direccionados desde la misma señora Ruth Vilca, que habrían tenido injerencia en el proceso de adquisición a través del convenio marco, que se habrían creado empresas de papel en los cuales los accionistas y finalmente las cuentas han sido de trabajadores que incluso han ejercido el cargo de vigilantes. Estas son empresas de papel. Necesitamos saber en este acto cuál es la vinculación que tiene el señor ministro Saavedra, pues la señora Ruth Vilca ha tenido este manejo por la confianza y la delegación que el señor ministro le ha dado para poder llevar a cabo todos estos procesos de selección. El dar la delegación a otro funcionario no quiere decir que se está desligando de la responsabilidad. Esta otra persona solamente le está representando. Quisiéramos saber cuál es la relación, cuándo conoció el señor ministro a la señora Ruth Vilca, cuáles son las acciones que se han realizado para que el señor ministro tenga conocimiento, la forma de contratación de estos trabajadores que finalmente habrían sido a quienes habrían ido a parar los fondos de las compras de estas laptops. Asimismo, necesitamos saber y que nos conteste. Un procurador sabe perfectamente que estos hechos son hechos que deben ser calificados como el accionar delictivo de una presunta organización delictiva. ¿Por qué denunciar solo por negociación incompatible, señor ministro? El titular del pliego, como lo ha dicho el congresista Mulder, no deja de tener responsabilidad solamente por haberle dado la delegación a otra persona. Sí tiene responsabilidad su despacho, porque usted le dio la delegación. Entonces necesitamos saber en qué condiciones conoció a la señora Ruth Vilca, desde cuándo la conoce, por qué esta señora pudo realizar este tipo de acciones de manera reiterada y por qué su procurador no denunció por asociación ilícita para delinquir, porque aquí hay actos reiterados en el tiempo que hacen ver la existencia de orientación en la adquisición del convenio marco, lo cual no debería tener lugar, y la existencia de empresas de papel integradas por testaferros que finalmente vienen siendo trabajadores que han dependido directamente de la señora Ruth Vilca. Por otro lado, en el tema de los panamericanos, yo quisiera preguntarle algo. El señor Luis Salazar Steiger tiene el grado de bachiller en industrias alimentarias, si no me equivoco. ¿Cómo es posible que usted como ministro, a través de la presidencia, haya podido contratar o nombrar a una persona que no tiene especialidad para poder manejar una especialidad, estudios, experiencia en el manejo de gestión de la organización de estos juegos? ¿Por qué contratar a una persona que solo tiene experiencia en la administración privada y que solamente tiene el grado de bachiller? ¿Cuál es la razón por la que usted contrata a una persona con esas características y con esa formación profesional para un cargo tan importante? Esa es una responsabilidad directa suya. ¿Y por qué dejó pasar tanto tiempo para todos los procesos de forma tal que el día de hoy no hay una sola piedra puesta en la ejecución del plan maestro? Lo que aquí se está tratando de explicar son una serie de omisiones, de retardos. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Llega un momento en que las omisiones se convierten en omisiones encubridoras. Pues como titular del pliego y con personas tan cercanas hacia usted como la señora Desilú León, que cumplió la función de ser secretaria general del Ministerio de Educación, luego pasó a ser la presidenta encargada del proyecto especial. ¿Usted nunca se enteró? ¿Nunca se dio cuenta? ¿Por qué no cambiar oportunamente al señor Salazar si de manera reiterada se iban dejando pasar los plazos? En materia de lucha contra la corrupción, eso tiene una lectura, porque todo aquello que se pierde en plazos finalmente va a generar que se dé una construcción en un menor plazo. Ya no van a haber los mismos procesos de selección que habrían en un proceso normal. Se va a irrogar más gasto. Todas aquellas omisiones, señor, son directamente su responsabilidad. Yo rogaría, señora presidenta, que todos los documentos que ha invocado en este acto el señor ministro sean presentados también para poder tener elementos objetivos que nos hagan determinar su responsabilidad respecto a estos actos. Para que pueda culminar, congresista. Reiteraría, por favor, que nos pongan a la vista estos documentos. El día de hoy nos convoca en esta interpelación actos de corrupción.
En su exposición, el señor ministro no ha sabido absolver esos actos de corrupción que se le están cuestionando y necesitamos esa documentación para finalmente poder llegar a la conclusión si tiene o no lugar la interpelación en base a documentos objetivos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista.